después de la reunión que he tenido con el presidente en funciones y con el candidato del Partido Popular, el señor Mariano Rajoy. Es la tercera reunión desde que hubo elecciones el 26 de junio, la segunda desde que fue propuesto por el rey para la investidura, y debo decir que la reunión ha transcurrido de manera positiva, cordial, y mi valoración es buena. Una reunión que precede, en este caso precedida, mejor dicho, por una ejecutiva de Ciudadanos ayer que fijó unas condiciones que eran la llave a una negociación de contenidos y reformas. Unas condiciones, como ustedes saben, que se resumen como un pacto contra la corrupción y por la regeneración democrática. Esas condiciones que ayer hicimos públicas y que hemos trasladado al Partido Popular son las condiciones que abren la puerta a una posible negociación de contenidos económicos, sociales, institucionales y de reformas, que es en definitiva lo que necesita este país. Le he trasladado, por tanto, la voluntad de Ciudadanos de que el Partido Popular se comprometa con esas condiciones, 6 condiciones muy claras, muy nítidas, que cualquier demócrata español puede y debe firmar. Estoy convencido de que la mayoría de españoles suscriben todas esas condiciones. Estoy convencido también de que quien quiera ser presidente del Gobierno de España tiene que suscribir unas condiciones tan esenciales como la pura democracia o como la regeneración o la lucha contra la corrupción. Por eso nos parece que la exigencia de regeneración y corrupción es la puerta de entrada a una negociación de cuestiones importantísimas que están ahí pendientes y que todavía no se han abierto hasta que el Partido Popular se comprometa a esas condiciones. Estoy hablando de crear empleo, estoy hablando de una reforma de los autónomos por fin después de 40 años, estoy hablando de políticas de sanidad igual para todos los españoles, de la ley de dependencia, estoy hablando de las reformas institucionales pendientes en el Senado, en las diputaciones, estoy hablando de luchar contra el fraude fiscal, estoy hablando, en definitiva, de muchas reformas de igualdad, de libertad y también económicas que permiten y van a permitir que este país se ponga en marcha. Pero todo eso, todas esas reformas y contenidos que tenemos y queremos negociar con el candidato a la investidura, están condicionadas, valga la redundancia, por esas 6 condiciones y por fijar una fecha, lógicamente, de investidura. Si no hay investidura, no hay candidato a la investidura. Y debo decir que el señor Rajoy, que ha visto esas condiciones, me ha pedido poder someter a votación de su Ejecutiva Nacional en los próximos días esas condiciones de Ciudadanos. Por tanto, todo el respeto a las decisiones internas que tengan que tomar en el Partido Popular. Me ha dicho que someterá esas condiciones a votación de su Ejecutiva Nacional en los próximos días y, por tanto, esperando y deseando que el Partido Popular asuma todas esas condiciones esenciales y básicas para cualquier demócrata, que estoy convencido y espero sinceramente que así sea, si eso sucede, inmediatamente se tendrá que fijar una fecha de investidura. No hay ninguna negociación posible de contenidos, de reformas, ni de economía, ni de empleo, ni de presupuestos, ni de reformas institucionales, si no hay, lógicamente, candidato a la investidura. Por tanto, le he pedido también al señor Rajoy que, en cuanto reúna su Ejecutiva Nacional, y espero y deseo que aprueben esas condiciones, inmediatamente, en ese momento, nos podamos reunir y podamos fijar la fecha de la investidura. En definitiva, que el señor Rajoy anuncie la fecha de la investidura y que, por supuesto, la señora Ana Pastor nos convoque a todos a esa investidura. Por tanto, el primer paso definitivo que hay que dar y que tiene que dar el Partido Popular es ratificar en su Ejecutiva y votar esas condiciones que estoy convencido que cualquier votante y militante del Partido Popular suscribe, como la mayoría de españoles. Si eso sucede, nos reuniremos y en esa reunión el planteamiento es que podamos fijar la fecha de investidura. Por tanto, satisfechos, por un lado, de que el Partido Popular parece que se mueve y se toma en serio este pacto por la corrupción, que lo someta a su Ejecutiva, sin duda, es un paso, pero ahora falta que aprueben esas condiciones para abrir la vía a equipos negociadores, para abrir la vía a una mesa seria, solvente y que negocie las principales reformas de España. Por tanto, siguiendo ese calendario hipotético eventual, si el Partido Popular en los próximos días aprueba esas condiciones, si nos reunimos el señor Rajoy y yo y se fija la fecha de la investidura, que corresponde a la señora Pastor y al señor Rajoy, pero que nosotros queremos que se produzca cuanto antes, porque los españoles no tienen tiempo, España se tiene que poner en marcha. Si todo eso pasa, también nos comprometemos, en el hipotético caso que todo esto sucediera, a nombrar equipos negociadores inmediatamente. En cuanto el Partido Popular apruebe esas condiciones, si es mañana, pasado o el otro, cuando digan, nosotros
ponemos un equipo negociador a negociar la reforma de los autónomos, a incrementar la baja por maternidad, a conciliar la vida familiar y laboral, a reformar el régimen de persecución del fraude fiscal. Nos comprometemos a crear empleo de calidad y no empleo basura. Nos comprometemos, por supuesto, también a luchar contra la politización de la justicia. Nos comprometemos a reformar las instituciones como el Senado o como los ámbitos territoriales como las diputaciones, a recortar en gastos superfluos y a no recortar en sanidad o en educación. En definitiva, si el PP abre la puerta a la negociación aprobando esas condiciones, inmediatamente mi compromiso, y así se lo he trasladado al señor Rajoy, es nombrar un equipo negociador para que España tenga gobierno cuanto antes. El objetivo es que España tenga un gobierno cuanto antes, el objetivo es tener presupuestos en el mes de septiembre como para cumplir con la senda de déficit que hemos marcado en Europa. Nos jugamos 6.000 millones de euros que nos pueden caer de multa si no cumplimos con esos plazos, por tanto, más recortes. Si queremos evitar esos recortes, hay que tener gobierno cuanto antes. Nosotros hemos dicho que cuanto antes, y cuanto antes es en cuanto el Partido Popular apruebe esas condiciones en su ejecutiva. Finalmente, como les decía, no podemos hablar todavía de equipos negociadores y de negociación hasta que no apruebe el Partido Popular estas condiciones, pero yo, evidentemente, sabiendo que el Partido Popular tiene que someter eso a votación en los próximos días, en cuanto se apruebe esas condiciones en la ejecutiva del PP, pondríamos a nuestro equipo a trabajar y trabajaríamos, lógicamente, con una hoja de ruta de reformas profundas, necesarias y, sobre todo, que atiendan a los problemas principales de los españoles, al empleo, a la lucha contra la corrupción, a las reformas institucionales, a la garantía de unión e igualdad de todos los españoles, al bienestar y a la garantía del estado de bienestar en la sanidad, en la educación, en definitiva, a servir a los españoles, que es para lo que estamos. Yo creo que eso es lo importante. Así que hoy hemos dado seguramente otro paso, un paso que está condicionado, insisto, a que el Partido Popular autónomamente y legítimamente decida aprobar esas condiciones y, en cuanto lo haga, estamos dispuestos a sentarnos en una mesa a negociar y a poner esa fecha de investidura. Ese es el compromiso que ha adquirido conmigo el señor Rajoy y yo creo que es bueno que haya certidumbre, es bueno que los españoles sepan que hay una investidura, que hay un candidato a la investidura y que hay un equipo de negociación. Pero, de momento, estamos a la espera, en stand-by, de esa reunión del Partido Popular y de su ejecutiva que me ha dicho el señor Rajoy que convocará en los próximos días. Y nada más, si tienen alguna, seguro que sí, pregunta, estaré encantado de responderles. A ver, vamos por partes, que son varias preguntas. Respecto a la fecha de investidura, no hemos fijado una fecha, sino el compromiso, porque no tendría sentido fijar esa fecha si no aprueban las condiciones. Es decir, el Partido Popular tiene que tomar una decisión interna, legítima, que es ratificar y aprobar estas condiciones. Si lo hace, como le he dicho, inmediatamente, a la hora siguiente, si hace falta, o al día siguiente, nos reunimos el señor Rajoy y yo, y espero, como ha dicho el señor Rajoy, que anuncie la señora Pastor y el señor Rajoy la fecha de investidura. Mi voluntad, nuestra opinión, ya la saben, cuanto antes. Cuanto antes es cuanto antes, es decir, en el momento que eso se produzca. Respecto a fechas, no hemos fijado todavía la fecha de reunión, porque eso depende de cuándo convoque el señor Rajoy la Ejecutiva Nacional de su partido, y eso no me compete a mí, como entenderán, es competencia del señor Rajoy. Mi compromiso ha sido vernos inmediatamente después de esa Ejecutiva, en el caso de que aprueben esas condiciones, para dar el paso siguiente y para nombrar equipos negociadores y fijar una fecha de investidura. Respecto al tema de qué ha cambiado, mire, lo que ha cambiado es que nada ha cambiado. Es decir, que el Partido Popular y el Partido Socialista, con 137 escaños unos y los otros con 85, son incapaces, o han sido incapaces hasta la fecha, de moverse un milímetro, de ceder ni de negociar nada. Y ante esa situación uno tiene dos opciones, o pensar que ya no puede hacer nada más, o pensar si puede hacer algo más. Y nosotros hemos dicho que ese pacto por la corrupción es algo más importante para los votantes de Ciudadanos, pero para muchos españoles. Y dos, que todas las reformas pendientes que queremos negociar y llevar a cabo no se van a poner en marcha hasta que España no tenga gobierno y legislatura. Y eso, evidentemente, si el PP aprueba esas condiciones, si el Partido Popular ficha fecha de investidura, como dije ayer, lo repito, iremos a esa negociación sin condicionantes a la hora de votar, pues a lo que estemos dispuestos y si se llega a acuerdos, pues a todo, como dije ayer, sin freno de mano. Y eso significa que cuando uno se sienta a negociar es porque puede apoyar, lógicamente, las condiciones que uno pide. Es decir, sería absurdo ir en contra de las condiciones que uno arranca, el compromiso que uno arranca de un gobierno. Y finalmente, la última pregunta. Lo del partido imputado. Sí, como usted sabe, si lee el texto, habla de cargos públicos y habla de personas.
Por tanto, la imputación de un Partido Popular, por eso le pedimos un pacto contra la corrupción, porque no nos fiamos. Por eso pedimos una comisión de investigación de la corrupción que ha habido en los últimos años, porque, evidentemente, a nuestro juicio, no se han aclarado esas responsabilidades políticas. Por eso pedimos que no haya aforamientos, para que nadie esté aforado a pesar de ser cargo público. Por eso pedimos que se aparte a los imputados, por eso pedimos, en definitiva, un pacto contra la corrupción, porque el Partido Popular no ha demostrado, a nuestro juicio, en los últimos años ninguna voluntad de autoenmienda ni de regeneración, y queremos, para tener garantías por escrito, firmadas y con un acuerdo y con fecha en el cumplimiento de ese acuerdo, que el Partido Popular va a hacer cosas muy distintas de la que ha hecho con mayoría absoluta. A partir de ahí, efectivamente, todos los partidos, y en este caso el Partido Popular, es un partido que está en el Parlamento español, es un partido que ha ganado las elecciones, igual, por cierto, que lo han ganado otros partidos en comunidades autónomas y gobiernan, con lo cual supongo que ese caso queda muy claro. Respecto a lo primero, en mi canal abierto con Pedro Sánchez es un acuerdo que firmamos hace unos meses donde Pedro Sánchez aprobaba y quería poner en marcha todas estas medidas. Supongo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista, si debatimos esto en el Congreso, no votarán en contra de acabar con los aforamientos, cuando él lo ha defendido como candidato a la investidura desde la tribuna. Supongo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista no votarán en contra de apartar a los imputados cuando ellos lo han firmado en un acuerdo. Supongo que el Partido Socialista no estará en contra del texto exactamente igual que pactamos con ellos sobre la ley electoral. Por lo tanto, yo doy por hecho que el Partido Socialista, en todo aquello que lleva en su programa de investidura y en todo aquello que se ha comprometido públicamente, pues estará a favor. Vaya, faltaría más. Solo faltaría ahora que Pedro Sánchez firmara un acuerdo para ser presidente y unas condiciones y luego dijera que eso no lo va a firmar ni apoyar, ¿no? Por tanto, yo cuento y doy por descontado, claro, que el Partido Socialista, en todo aquello que ya ha firmado y se ha comprometido con Ciudadanos, espero y deseo que lo vote y lo vote a favor, como se ha comprometido en un debate de investidura que juntos, además, firmamos para intentar sacar a este país, y que yo, además, ese esfuerzo que hizo Pedro Sánchez, lo reconozco aquí públicamente, desatascó la situación y puso en marcha un crono y un calendario que con el no de Rajoy al rey no se hubiera puesto en marcha, con lo cual reconozco también públicamente ese esfuerzo que hizo el Partido Socialista, por cierto, votado por el 80% de sus bases, todos estos contenidos. Alguna legitimidad tendrá seguramente el contenido de ese acuerdo. Y respecto a nuestros votantes, lo decía ayer, había dos opciones, o tenemos dos opciones, hacer lo mismo que el PP y el PSOE y condenar a España a una crisis institucional donde nadie se mueve ni un milímetro, o ser el único partido que se mueve, ser el único partido que acerca posiciones y, eso sí, abanderar la regeneración y el cambio, porque al final todo esto que les estoy diciendo son las grandes reivindicaciones de los votantes de Ciudadanos, todo lo que hemos puesto encima de la mesa y lo que pondremos en esa mesa de negociación si se abre finalmente un canal de negociación. En cuanto a lo primero, no hemos hablado concretamente de cada uno de los puntos. Se me ha dicho que los ha recibido, que los ha visto y que va a estudiar las consecuencias jurídicas también. Como ustedes saben, alguno de esos puntos requiere reforma constitucional, como el de los aforamientos, una reforma exprés, que es lo que pactamos, por cierto, con el Partido Socialista, y otros pues son o ley orgánica o ley ordinaria o pacto político. En todo caso, por eso convoco una Ejecutiva Nacional del Partido Popular para aprobar la decisión respecto a esas condiciones. Con todo, yo respeto absolutamente la autonomía de esa Ejecutiva para tomar decisiones como la tomó mi Ejecutiva ayer. Respecto a apoyos de partidos nacionalistas, bueno, pues ya lo saben, nosotros no vamos a pactar con partidos que, en vez de defender la igualdad de los españoles o la unión de los españoles, tengan como objetivo romper el país o hacer desiguales a los españoles. Eso lo hemos dicho muchas veces, ya nos conocen, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la verdad que viendo las declaraciones y posiciones de esos partidos, tampoco creo que sea sospechoso ningún tipo de acuerdo ahora mismo con los partidos separatistas, ¿no? Convergencia no sé si está muy contento de haber perdido el grupo con la votación de Ciudadanos, pero en todo caso no creo que Convergencia y Unión ni que el PNV, que ya ha dicho que no y que no y que no, y menos antes unas vascas, esté dispuesto a dejar de ser nacionalista o a defender la igualdad de los españoles o a defender, en este caso, el marco constitucional. Por lo tanto, es algo que no está encima de la mesa, es algo que no es viable y, sobre todo, es que yo creo que es bueno que el Gobierno de España no recaiga en los escaños de partidos que tienen como objetivo romper la igualdad o la unión de todos los españoles. Sí. Bueno, nosotros dentro de ese marco de negociación institucional, seguro que se habla también de la ley de partidos, y ahí en ese marco hablaremos de transparencia, de democracia interna. En todo caso, habrá que negociarlo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, señor Rivera. Sí. Sí, quería... Ya sé que ha dicho usted que o no hacen nada o son los únicos que se mueven, pero quería preguntarle, que se dirigiera
al votante de Ciudadanos. ¿Cómo cree usted que se siente el votante de Ciudadanos que le creyó a usted todas las veces que dijo en campaña que bajo ninguna circunstancia apoyaría la investidura de Rajoy? ¿Cómo cree que se siente hoy ese votante? Y también le quería preguntar si cree usted, como ha dicho esta mañana Juan Carlos Girauta, que Ciudadanos se está tragando un sapo. Bueno, en primer lugar, no puedo hablar por 3.200.000 españoles, cada uno se sentirá como quiera sentirse. Pero sí que estoy convencido de que muchos españoles nos votaron para cambiar la ley electoral, para suprimir los aforamientos, nos votaron para poner comisiones de investigación en marcha sobre la corrupción, nos votaron para reformar los autónomos, nos votaron para reformar las instituciones, nos votaron para que la baja por maternidad se ampliara, nos votaron para conciliar la vida familiar y laboral. Y frente a todo eso y todo ese paquete de reformas, medidas y el no por el no del Partido Socialista y del PP a negociar entre ellos, insisto, había una opción, que es que no se ponga en marcha ninguna reforma, que no haya un pacto por la corrupción y que España no tenga gobierno. Esa era la opción, porque si no nos movemos, ahí es a donde íbamos. Y yo creo que es una decisión que no es fácil en política, lo decía ayer y lo digo hoy. En política he aprendido en los últimos años que no hay que tomar decisiones buenas o malas, hay que tomar decisiones malas o menos malas. Y creo que la menos mala para Ciudadanos y para España, sobre todo en este momento, es esa. En cuanto a los sapos, mire, uno en política viene llorado de casa, lo he dicho muchas veces, y desde luego que por España y por los españoles estoy dispuesto a sentarme en la mesa con aquellos incluso que creo que no merecen gobernar, con aquellos que creo que no han hecho las cosas bien, con aquellos que creo que no se han comprometido suficientemente en los últimos años en la lucha contra la corrupción. Pero insisto, hay dos opciones, o un gobierno que no sea tuyo o no te guste, o que no haya gobierno. Y yo entre esas dos opciones vuelvo a escoger la menos mala. En cuanto a diputaciones, autónomos, baja por maternidad, reforma del Senado, todos esos temas no me voy a adelantar porque efectivamente sería absurdo hacer ciencia ficción. No se hablará de todo eso si el Partido Popular no aprueba en su Ejecutiva Nacional las 6 condiciones y se pone fecha a la investidura. Por tanto, si me permiten, le garantizo y le digo que sí, que es uno de los temas, entre muchos otros, de los que queremos hablar en una mesa de negociación, pero ahora hace falta que esto se ponga en marcha, si no, no habrá debate ni de regeneración en las instituciones o reformas, ni de mejora en el empleo, ni de reforma de autónomos, ni de otras cuestiones, o de reforma de la justicia, por ejemplo, que es otro de los temas que vamos a llevar a esa mesa de negociación, cómo se eligen a los jueces, a los fiscales o a los miembros del Constitucional. Pero, insisto, todos estos temas sustanciales para la vida pública española quedarán bloqueados si el PP no aprueba esas 6 condiciones, con lo cual yo espero y deseo que el Partido Popular no bloquee y permita. Sería un poco paradójico bloquear la investidura de su propio candidato, con lo cual yo confío y espero que no bloquee la investidura de su propio candidato y que nos permitan ir a una mesa de negociación. Respecto a la ley electoral, el planteamiento, como ven en el documento, es que en los primeros 3 meses se tramite, es la palabra que utilizamos, se tramiten esas reformas y, por tanto, creemos que la mejor manera de abrir un debate sobre la ley electoral es implicar al máximo número de partidos. Yo estoy de acuerdo que, además de que se necesita ley orgánica y, por tanto, necesitamos algunos escaños más que el PP y Ciudadanos, también estoy de acuerdo que sería bueno que cuantos más partidos políticos, a la hora de cambiar una regla de juego tan importante, estuvieran presentes. Por tanto, nuestra voluntad es inclusiva. Queremos que en esa reforma de la ley electoral participen, primero porque les necesitamos y segundo porque es bueno para la pluralidad política el máximo número de partidos, y estoy convencido que habrá un espacio común. Llevamos casi 40 años con una ley electoral donde los votos no valen iguales, donde no puedes votar a personas, solo puedes votar listas cerradas, y donde, por ejemplo, los españoles en el extranjero viven un vía crucis para ir a votar. Y eso no es de recibo, con lo cual creo que la ley electoral sí o sí, después de casi 40 años, hay que cambiarla, hay que hacer una ley moderna, una ley justa y una ley que los españoles valoren como un mecanismo de participación democrática. Bueno, si no entro a valorar a 3.200.000 españoles, tampoco me permiten valorar los sentimientos o no de Pedro Sánchez o este tipo de cuestiones. Pero sí, en cuanto a lo primero, es verdad que no hemos abordado una estrategia más allá de los 2 grupos parlamentarios que representamos el señor Rajoy y yo, pero es evidente, y lo decía antes un compañero, que si queremos que el Partido Socialista pueda participar por activa o por pasiva de algún acuerdo, creo que el mejor mecanismo es que algunas de las propuestas que Ciudadanos aprobó para que Pedro Sánchez fuera a la investidura se recojan en una negociación. Me parece justo y además me parece sensato y necesario. Con lo cual, nosotros, si vamos a una mesa de negociación, creemos que también los militantes socialistas, los votantes socialistas, aunque no esté Pedro Sánchez de la mesa,
también pueden estar presentes si Ciudadanos lleva ese acuerdo a la negociación. Dije ayer que el Partido Socialista se ha ausentado en un momento fundamental para España, pero si ellos se ausentan, nosotros aquí estamos. Y como ese acuerdo lleva el sello y la firma, y además el 80% de militantes del PSOE lo apoyaron, me parece que es un buen mecanismo para buscar un acuerdo transversal de contenidos que no sean del PP, de Ciudadanos o del PSOE, sino que sean de España. A nosotros, en primer lugar, yo sí que quiero respetar lo que tenga que decir la Ejecutiva Nacional, entiendo su opinión, pero permítame que yo deje claro que respeto lo que la Ejecutiva Nacional del PP decida, ¿no? Espero que sea así, yo también le digo que ojalá se ponga en marcha esto, ojalá firmen el pacto anticorrupción, pero es una decisión que no es mi competencia. Respecto al tema de fecha, yo sigo pensando efectivamente que cuanto antes mejor, y cuanto antes mejor viendo un calendario, ustedes lo tienen delante igual que yo, pues no hay que ser muy un lince para ver que cuanto antes es que se puedan aprobar los presupuestos y el techo de gasto. Y eso implica, a mi juicio, que tiene que ser a finales de agosto, esa semana de finales de agosto, principios de septiembre. Eso es una opinión, que quede claro, eso es lo que nosotros desearíamos. Si fuera antes, mejor, cuidado, es decir, si mañana la Ejecutiva Nacional del PP se reúne y aprueba esas condiciones, pasado mañana se pone en marcha una mesa de negociación y a lo mejor incluso se puede anticipar la fecha, pero más o menos viendo los plazos, nuestra opinión es que el mes de agosto debería ser un poco la fecha a tope para poner en marcha eso. Si esa fecha se cumple, tiene una ventaja. Los presupuestos pueden entrar a finales de septiembre en el Congreso y, por tanto, cumplimos el déficit con Europa, cumplimos los objetivos de la Unión Europea y nos evitamos 6.000 millones de euros de multa, lo cual los españoles seguro que lo agradecerán. Y, finalmente, la paciencia de los españoles tiene límite. Esto ya no es una cuestión jurídica, económica, es una cuestión emocional. Los españoles están entre el hartazgo, la desidia y el cabreo. Y tienen razón, tienen razón. Con lo cual, a ver si los políticos, en vez de ser un problema, somos parte de la solución. Y yo quiero desde aquí decirles también que todo lo que pueda hacer Ciudadanos para que cuanto antes este país se ponga en marcha, lo haremos. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días.